Bochi, cuéntenos cómo se alias siente el día de hoy. Israel. Eh, Polémico nombre. sí, siempre. Y me persigue. Pero estoy bien, la verdad. Un poco contento. Estaba esperando este llamado. Más de lo que ustedes creen. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo llevas esperando este llamado? De la primera temporada. De la primera temporada. ¿Qué era de ti en la primera temporada? Vamos a un poco de lore al tiro. De mí, eso fue. El 2023. ¿Cuándo fue? En mayo. ¿Cuándo empezamos, Merlock? ¿Mayo? ¿Junio? Mayo, parece. Sinceramente no me acuerdo cuándo hicimos el primero. Debe haber sido como por esta misma fecha, en todo caso. Se están cumpliendo 2 años, mira. 2 Más años. encima. Yo el 2023. Sí. En la taberna estaba. Creo que bibliotecario. Primero. Tienes toda la razón. Sí, todavía. Ese fue el año que. Ese fue el año que organizaste los Lofi Awards. Sí, creo que sí, no, fue el 2022. ¿En serio? Fue el 2022. Creo que fue el segundo. Fue el segundo año lo que el 2022. Segundo año. Entonces no, yo estaba 2023. simplemente como elfo. Yo estaba viendo el Noven haciendo las cartas nuevas. Porque el 2023 yo no participé en los Lofi. ¿En serio? Sí, no, estaba el equipo de Hunk. De Adeline y la Leche. Sí, la hice. Querido, ganamos un premio, ganamos como 3 premios, no manches, pues. Literal, reventaron la noche. Sí. Oye, pero no nos adelantemos. Vamos a comenzar desde el verdadero comienzo. ¿Ya? ¿Cuándo llegaste, Bocha, a la taberna? Yo, una fatídica noche de 22 de junio de 2022. No, 2021. ¿Ya? ¿Y por qué fatídica? ¿Qué pasó? Porque fue espectacular. Resulta que yo llegué en la noche, estaban todos jugando Rocket League, había mucho elfo en llamada y estaba súper todo tranquilo. Y el día siguiente, cuando empiezo a ver el chat de Voice, de los elfos, estaba la Pancha metida en la llamada y 40 elfos que nunca había visto. Y después de ese día vengo yo y todos están como reclamando, peleándose. Y de repente quedamos 3 elfos, 4 elfos. Se fueron la mayoría de ahí, por eso fue como la fatídica noche. En el que terminabas con Ryoma, Sairin, un Dome y yo. Y nada más. Mira. ¿Y por qué fue, un éxodo importante de elfos? Sí. No el primer, quizá el primero, pero no el último. No, han habido varios. Ya. ¿Y qué pasó, Bochi? ¿Qué se sintió llegar a una facción en desbandada? La verdad, deprimente. Yo te juro que me complicó un poco. Porque yo había llegado súper con buena onda, había conocido a todo el mundo. Y que de repente como que la buena onda se perdiera y todos estuvieran peleándose o enojados con la administración. Llegué con un mood súper como de hay algo mal en la taberna. Después de eso remamos para adelante. En ese caso le agradezco mucho a Ryuma y a Sairin porque me acogieron súper bien. Y lo peor es que fue pesado porque a la semana siguiente había una tarea de facción que era streameable. ¿Ya? Y no, y no había manos. Teníamos que terminar el mapa en tiempo récord y crear la criatura de facción. Y nos habían borrado todo. No. Así ¿Quién borró todo? No tengo idea, y en ese tiempo ya se queda guardado en el olvido. Lo que recuerdo es que entré a trabajar al tiro, porque ese mismo día, pocos días siguientes, yo fui quien creó la criatura de facción, que a día de hoy ya nadie lo ocupa mucho, pero ahí está. ¿Te acuerdas cuál es? ¿Es un ciervo con alas? No, es el Lomelik, que es una colibrí, que es literalmente una lucecita andante. ¿Es la que tenían en el escudo? Sí, ese mismo. Ya. Ya. En bestiario igual hay un ciervo alado, ¿no? Sí. Esa no es la criatura de facción. Pero es porque se hizo el cambio después, al paso del año.
Ah, ya. Dado que es más majestuoso y representa como más como la heroicidad del elfo que tiran. Oye, Boche, entonces tú llegaste como en medio del conflicto Sí, justamente. y se te hizo un poquito cuesta arriba como volver a confiar en la sociedad del servidor, digo, como en el tema de hacer comunidad. La verdad es que no, como fue el primer caso que fue como deprimente, Ujú. pero como llegué a trabajar el tiro y me dijeron, bueno, tenéis que tú meterte al estreno de la pancha, representa la facción. Todos me dijeron, bueno, lo hiciste la raja, con la Tabata nos presentamos muy bien. Yo quedé como, qué bacán este server, qué bacán, a pesar de que hay poca gente, sigue motivada y moviéndose. Entonces agarré el tiro vuelo. Además que también hablé con gente de otras facciones, como ese caso Fatenas, que fue mi gran compañero en este servidor por mucho tiempo. Y otras personas más. Fue rápido, muy rápido. Tú siempre Como una- estuviste, siempre has estado en ahí, por cierto. No, me cambié. ¿A dónde estuviste? En enanos, un tiempo. Fui líder enano, de hecho. Oh, eso no me manches. acordaba. Yo no me acordaba de ese lore. Sí. Sí. A ver, pero primero entraste a Elfos. Sí, entré al elfo. Te encuentras con una facción en un temblor político. ¿Y qué pasa luego que te decides ir a Enanos? ¿Qué sucedió? ¿Y por qué Pusieron- Enanos? Una curiosa, Sí, es curioso. Sí, curioso. ¿Qué Eh, pasó? Habían varios factores. Yo, si bien le tenía cariño a elfos, soy una persona demasiado caótica que tiene que hacer muchas cosas. Y elfos no estaba como reviviendo mucho, porque ya se estaba apagando la luz de nuevo. Y ahí entran dos personas, Atenas y Nana. Si bien yo era más cercano a Atenas, y me dijo, bueno, vente mago, y me quiso convencer, Nana me presentó una facción que era mucho más apegada a mí, que soy una persona más como caótica, empieza a joder, empieza a huevear mucho. Aparte, los enanos eran mucho más otaku y tenía mucho más mi vibra. Y dije, acá, ahí me tengo que ir. Y simplemente esas como palabras de facción muy activa, que hace siempre cosas y actividades, y otaku me compró. Y fui. Magos no es otaku. En ese tiempo no, me lo presentaron como una facción que era como súper más organizada como tipo debate, más latera, un poco más pesada. Yo... Sí, la verdad es que Ujú. nos juntamos a discutir libros como El Ser y el Tiempo de Heidegger y ese tipo de cosas, Magos. Y eso, y por lo mismo, si bien me gustan los debates y cosas así, lo sentí demasiado pretencioso como para mí en ese momento. Ok, ¿Y tiene qué sentido. tal Bochi fue Enanos? ¿Te encontraste con la facción que te habían pintado? Al principio sí, pero Ya. ni una buena puedo hacer yo, impresionante. Oye, Ajá. pero llegaste a ser líder. Sí, pero el tiempo cantó otras cosas. Tuve problemas ahí. Pasaron ¿Cuánto muchas tiempo, cosas. Ujú. ¿Cuánto tiempo estuviste en Enanos? Estuve como 6 meses en Enanos. 7 meses. Una carrera meteórica tuviste. Sí, Claro. ¿Terminaste tu Bueno, periodo de líder y te fuiste o te fuiste en mitad de periodo? me fui a mitad del periodo. Ya. llegaste a ser líder, básicamente. Sí. Llegaste a revolver el gallinero. De hecho, incluso teníamos proyectos buenos, muy buenos planeados. Ver el tema del mapa, mejorarlo. Teníamos pensado hacer el nuevo Capital Semilla, que antes era meramente la carta de cerveza, pero el proyecto nunca terminó viendo luz hasta el día de 2023, creo 2024 que nos cambiaron. Pero era una Ajá. cosa totalmente diferente. Nosotros teníamos pensado un gachapón, literalmente una ruleta rusa de minerales que podían obtener. De hecho, ahí nace el famoso Excel de minerales del enano. El Excel, claro. El Excel. ¿Cómo olvidarlo? Sí. Y bueno, Alcancé a revisar ese Excel. estuvo mítico y muy lleno de cosas.
Oye, Bochi, y vamos a volver un poquito. ¿Cómo llegaste a la taberna? ¿Cómo, por qué, cómo caíste acá? ¿Cómo te enteraste? Eso es culpa meramente de Nicora, del Nico. ¿Ah? Yo siempre he estado interesado en las cosas de rol. Soy muy ñoño para mi mundo, para mi gusto. Y dije, bueno, mi fantasía que yo conozco no es nada parecida a la de Tolkien, no es nada parecida como la de los libros, que todo el mundo llega por eso. Yo era de los manga y mangua. Muy Ujú. japonés. Y es muy diferente, así que cuando el Nico me dijo, este es un mundo de rol donde voy a actuar como enano, mago, elfo, dije, voy a poder actuar como un PJ de anime favorito, literal. Y más encima, el público de La Pancha Sky es súper sano, respetuoso para dar sus opiniones y una comunidad súper ñoña y bacán de compartir. Y dije, ya, acá estoy. Entré por lo mismo, porque dije, bueno, a la hora de elegir la facción dije más o menos lo mismo. Dije, a Jordos no puedo ir. Si quiero estar con el Nico y compartir como una historia bacán, no puedo estar en la misma facción que mi amigo. Así que es descartado. Así que él fue como metiendo mano para elegir las facciones. Ya. Y entonces te gustaba el rol de antes. Sí, pero nunca tuve la oportunidad de jugarlo. Ah, ya, nunca tuviste un acercamiento real. No, nunca. Y entonces, pero no tenías como, supongo que tenías sí una noción de creación de personajes, o sabíais más o menos de qué iba. Sí, pasa que a mí me gustaba como el tema de crear historias. Y ¿Ya? desarrollar como... Bueno, mi sueño frustrado es ser como escritor. Por ende, yo tenía como ya planteado como el maqueteo de los personajes y cómo son. Ah. Era mucho más inmaduro en ese momento, pero yo tenía como las nociones. Y el proceso para crear tu personaje cuando llegaste a la taberna, porque cuando tú llegaste, sí, pues ya estaba todo el sistema de rol así como más o menos armado, ¿cierto? Estaban las fichas de personaje, las habilidades, ¿cierto? Sí, está todo. Estaban las primeras fichas saliendo, sí. Ya. ¿Y cómo se te hizo el proceso de creación cuando llegaste? La verdad, se me hizo al principio complicado, porque no había mucha gente que me explicara bien en cómo se desarrolla. Sumado a eso, tampoco había gente en ese momento en el que ayudara como la ola de hacer fichas de personaje. Por ende tuve que yo agarrar mando con Photoshop, que estaba recién aprendiendo a hacer las cosas. Ujú. Y no, encima yo llegué con un planteamiento súper ñoño, otaku, y que a día de hoy me da vergüenza que me lo saquen. Ajá, ¿cómo se llamaba tu personaje? Dímelo. Sé que nos puedes recordar. Se llama Sakri, Barack Umbar, si no me equivoco. El elfo Sundere. El elfo Sundere. ¿Y por qué se llama el elfo Sundere? Era Porque. Sundere, me imagino. Sí, pues era Sundere. Y porque a mí muy otaku me gustaban los Sundere. Y yo Ya, siempre tiraba la frase así como de: ay, te voy a curar, pero no lo hago por ti. Lo hago porque quiero. claro. Y cosas muy. Que me encanta que Eh, lo haya establecido como tan explícitamente en el nombre. Así. El personaje va a ser así. Sí. eh, y en Enano, ¿qué personaje tuviste? En Enano fue el primer PJ que yo quise poner como completo. Y como adentrarme un poco. Estaba conectado con medio mundo. Era un mitad mago que tenía familia y que venía como rechazado de su propio clan. Ahí donde yo nace como mi relación de primos con el Merlox. Porque ¿Verdad? sí, pues, Estoy sacando unos lores que tenía guardados en caja. antiquísimo, sí. Sí. Me acuerdo que estaba rechazado por el clan del Husser en ese momento. Y era el primo abandonado, no, el hermano olvidado de Nana, Ujú. la Nana. Teníamos como, yo iba a llegar diciendo así como, no, tú no te llamas Nana, y te iba a revelar el verdadero nombre. Y junto a tener lo mismo, íbamos a decir que la familia paterna la vamos a desarrollar con nuestros tíos. De hecho, yo súper agradecido con los magos porque en ese momento mi PJ vivía en Magic Cube, haciendo cosas que eran muy raras. Ujú. Ah, ¿verdad? Pues, ¿verdad que tu personaje vivía ahí? Sí, pues, tiene una Eso no biblioteca en pasaba. Nihil, de hecho, trabajaba. Sí. Tú ¿Personaje cuando... enano? Sí, el mismo.
De hecho, me acuerdo con un arco. Cuando... No, iba a decir que tu personaje, no sé, yo no me acuerdo si lo cerraste el personaje o quedó viviendo ahí. Porque parece que cuando se destruyó Neil, tu personaje, ahí murió el enano. Creo. Esperemos que no esté muerto. Pero yo recuerdo que la casa de Neil fue ocupada como refugio en un arco cuando era NPC. Así como me habían metido en 1000 playas ahí. Ah. Bueno, ¿y qué pasa? ¿En qué momento aparece? ¿Qué pasó con el primer elfo primero? El primer elfo, cuando me cambié de facción, vine, le dejé la espada al Ngora, que era como mi compañero y el mejor amigo, porque fueron las primeras personas con las que hablaron, los dos PJ. ¿Ah? Y lo mandé a viajar. Ok. Además que fue un cierre un poco triste porque me dijeron, ya, pues tienes que ser tu PJ, aprovechando que te cambié de facción. Y yo tenía tanto esta regla porque estaba entrando ya pocos meses. Y en ese momento era como pseudo pareja de Atenas. El Así elfo. Sí, el elfo. Así que tuvimos que sacar unos roleos como de tercera persona espectador de lo que hizo Sacre y de irse a otra parte, a otra isla. Así que estará perdido en Japón, quizás, que es un dera, así que estereotípico ahí. Esperable. Está en ¿cómo se llama? Hisui. No. Hisui no Kuni. Por ahí debe andar. Bueno, ¿qué pasa en Enanos, Pochi? ¿Que vuelves a elfos? Cuéntanos, por favor, que la gente quiere saber. El chat general está... está ardiendo. Esto es un tema polémico y duro. Acá fue cuando reventó una de las veces que te reventó la taberna. Por temas de baneos. Ya. Se conecta con varios puntos, en verdad, con varias personas. ¿Qué ocurre? Cuando se banearon a 2 magas, mi PJ, no. Yo como líder enano en ese momento, estuvimos como cuadrando y viendo varios puntos, con otros líderes. Que estaban, supuestamente era como... lo que se estaba planeando de enanos internamente era hacer como una revolución y matar la facción. Querían todos irse en una expe y decir, bueno, todos los enanos se mueren y todos se van del server. Por culpa de como queja de que banearan las 2 magas amigas de los enanos. Entre comillas, de manera injusta. Yo me voy de esto porque, entre otras cosas que pasaron en mi vida personal con gente de la taberna, quedo en fuego cruzado y yo quedo como el enano irresponsable, como el que estaba como moviendo cosas y el que molestaba a otro usuario. Así que entre todo el malestar y el movimiento de mis sentimientos y lo que estaba pasando con ellos, con los enanos en ese momento, fue como un auxilio, quiero irme y pedirme magos para estar como con Merlox, con Ate y con la gente que me caía más bien en ese momento. Pero la administración me dijo, no, tú tienes que volverte a tu facción original. Es donde volví Alfa. Bien turbulenta la salida. No, estuvo fea. La recuerdo como agridulce porque fue triste. Hasta de hecho, habían rumores de que yo estaba acosando a alguien incluso. A ese nivel. A ese nivel. Chuta, Uf. Y nunca fue así. De hecho, hay pruebas de que no. Te creemos. Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces aquí mismo y eran tiempos muy complejos en general. Había de todo, o sea, había buenos tratos, buenos momentos, pero también había gente que simplemente no se adaptó nunca. Lo bueno es que ahora mismo ya no tenemos esa clase de interacciones. Exactamente. Así que hay que estar tranquilos y felices hasta que llegue la siguiente hecatombe. Ojalá que no llegue. Ojalá que el server cierre antes que pase eso. No creo. ¿No? ¿Qué será mejor? ¿O ustedes quieren salseo? Yo creo que sí. No. Yo creo que esas catástrofes, como un poco el capitalismo, las crisis lo van haciendo crecer. También tiene sentido, de hecho. Es así ahora porque pasó todo. Porque pasó Lo que todo. pasó. De hecho, en términos de Es verdad. en comunidad, Ocho. este es el premio de la taberna. Es como todo muy Es verdad, tranquilo.
Es lo que panas, siento yo también. o por último, si no Sí. panas, capaces de conversar entre sí. Sí, po. Es que eso es lo que me pasa. Siento que si ahora hay un conflicto, es difícil que hayan malos entendidos, a menos ¿Seguro? que lleguen. Armamos un malentendido ahora al tiro. Bueno, a ver, Yo Ya. no pensé que llegar tan lejos. se acaba el podcast. No, los magos siempre han sido. Secos para los malentendidos. Los magos siempre han sido pretenciosos, dijeron por ahí. Vamos, siempre sí. No, Sí, pero- bueno, hay algo ahí, porque, bueno, no sé, por lo menos creo que de 3 grandes crisis que ha tenido la taberna, 2 han tenido magos como protagonistas, ¿no? Eso Yo no digo. en la primera crisis me la esquivé de pana porque no existía todavía, pero en la segunda el cambio fue evidente, fue como al día siguiente fue una mejor taberna al tiro, Sí. Sí. increíble. Pero bueno, filo, ya, ok, eso ya Se pasó. acabó el Kawin. Se Sí. acabó el Kawin y está todo bien ahora. Podemos armar otros Kawin en el futuro, pero quizás no será esta la ocasión. No. Bochi, Yo. bueno, ¿y Diana en qué momento aparece? Guau. Diana. Diana. No sé cómo surgió la idea de Diana. Fue una idea muy, muy loca, en la que tuve mucha mala suerte de nuevo con otro PJ. Pero ella fue como mi punto en el que dije, ya. Con Sacri fue un PJ muy malo, lo escribí mal. Bochi fue un PJ que muy avaricioso, que conecté con mucha gente y dije, ya, con esto voy a poder jugar mucho tiempo. Pero- El enano se llamaba Bochi. Se llamaba Hiko Bochi, sí, de hecho, Bochi me dicen por el lado. Increíble. Hay un lore en verdad un poco más detrás, porque fue casualidades. Nana, por culpa de Nana, hoy en día todos me dicen Bochi. Bueno, voy a explicar un poco el nombre. Antes voy a explicar un poco el lore de eso. Ya, pues. Tema, como eran hermanos Nana y Bochi, estaban pensando en los nombres posibles. Y hay una leyenda japonesa sobre 2 estrellas, príncipes, supuestamente. En ese momento se enamoran de la historia, pero acá como le cambiamos un poco, que se andan persiguiendo. Era Hirohime y Hikobochi. Y bueno, El verdadero nombre de Nana era Hirohime. sí. Pero nunca se Wow. vio, así que da lo mismo, no existe eso. ¿Existe? No, nunca lo dijimos porque Nana se cambió de facción antes de dar todo el drop lore. Y se fue a Elfos, ni más ni menos. Sí, Y estuvo Ese- contigo nuevamente. casi parece que la perseguí. Ella se fue antes que yo, Alfo. Ah, ya, ok. Y ahora sí, con el tema de Diana. Y bueno, Diana nace con la necesidad de yo pegarme la escurrida de hacer un buen PJ y con el que pueda rolear sola, que no tenga que depender de alguien más. Así que me dije, ¿qué es mejor que tener 2 PJ en uno? Y yo dijo, ¿pero qué mecánica, qué dinámica puedo hacer? Algo que sea innovador, algo que no se haya visto mucho en la taberna. Y acá donde se me ocurrió alquimia y fusionarlas como almas de los personajes. Y donde yo vengo, hablo con Rivera, hablo con Franny, en su momento historiadora, les digo, tengo esta idea en mente, la quiero llegar a hacer, ¿qué tal opinan? Me dijeron, sí, tú dale, te apañamos en todo lo que quieras. Y efectivamente me apoyaron, estuvieron en muchos momentos en los que yo partí a rolear y tuvo como un inicio fuerte. Lamentablemente, la mala suerte llegó y poco tiempo después ocurrió algo triste en la taberna, que es como el filtro de enfermedades mentales para los personajes. Ah, ok. En ese momento nos hablaron a mí, a Hika y a un tipo que se llamaba... Oh, no me acuerdo, que era elfo, que era del Fogata, Filo, que teníamos los 3 PJ con múltiples personalidades o con enfermedades mentales generales. Y donde nos dicen, bueno chicos, ustedes no van a poder rolear como las múltiples personalidades hasta que cumplan estos requisitos. Y era terrible porque había un bajón de actividad en la taberna en ese momento. Y uno de los requisitos era llegar a nivel 30, en un hito. Y para mí era imposible en ese momento. Para Hika también, y era súper injusto porque llevábamos mucho tiempo con la dinámica de nuestros PJ. Porque ya nos habían dicho que sí a todo. Y más mi personaje, que no hacía como referencia a las múltiples personalidades de manera literal.
no le iba a tocar nunca eso. Porque no eran dos personalidades, eran dos personas diferentes totalmente. Y ahí quedó. Mi PJ quedó abandonado y simplemente lo ocupaba para darle la bienvenida más a gente que quiera jugar de verdad. Como en ese tiempo le di la bienvenida a Corin, como en ese tiempo le di la bienvenida a algún mago que otro nuevo o viajero que llegaba. Mi PJ siempre ha sido como de agarrar a los nuevos. Como yo conocía a mucha gente en roleplay, tirarlos con la gente que juega mucho e irme. Porque me desanimó mucho el roleplay, por lo mismo, por tanto problema que hubo. Oye, sí, yo me acuerdo cuando salió ese como reglamento de las personalidades. Y era bien extenso igual, era denso, en muchos requisitos, yo sé que desmotivaba. Sí. Pero por ejemplo, ahora tú puedes... O sea, ¿cuánto pasó después hasta que volvieras con la idea original que tenías ahí de... ¿Cuándo pudiste rolearlo así como que te sintieras cómodo? Habrá pasado 1 año y algo después de la restricción, en el que pude cumplir todos los requisitos de rolear. Bien. Después... sí, 1 año y algo. ¿No te valía como argumento el hecho de que no es como una enfermedad mental, enfermedad, digamos, condición de Diana, sino que son literalmente 2 personas distintas? No, apelé a eso y me dijeron que no, que de todas maneras tenían que aplicar el requisito a los requisitos. Así que nada que hacer. Bueno, sí, la verdad. También eran esas restricciones de pronto había mucha gente. Sí, eso es lo que Quizás pasa. mucha gente más que ahora, entonces como que igual no siempre las personas tienen como el mismo compromiso al momento de plantear su personaje. Se han habido muchos personajes que seguro que tú en el tiempo que llevas, yo lo he visto, seguro que tú en el tiempo que llevas en el server lo has visto muchísimas veces, que son como personajes que llegan de pronto y claro, rolearon 4 Sí. veces. Y como que lo dieron todo en 4 roleos y quedó ahí nomás. Entonces como que igual creo yo, tratando de mirar en perspectiva, de pronto esas condicionantes requerían como una aprobación extra o un esfuerzo extra para asegurarte de que son personas que realmente están comprometidas con lo que están roleando, no están como decirlo, experimentando o jugando o apelando al meme. Es verdad. Pero al final, Bochi, ¿cómo llegaste a la alquimia? Me llama la atención eso. De un tiempo a esta parte, la alquimia está como en la taberna, quizás a nivel de personaje, hago un chequeo rápido mental, a nivel de personaje quizás eres el único que ha apelado a la alquimia para algo, que no sea volverse dracónido o híbrido en general. ¿Qué opinas tú de la alquimia en la taberna? ¿Cómo planteaste el lore de qué referentes tuviste? No sé, ¿cómo ves la alquimia? ¿Cuál es la alquimia que piensas cuando hablamos de alquimia en la taberna? ¿Alquimia qué pienso? Bueno, la alquimia en general es un tema en la taberna es complicado. Más en ese tiempo porque no había conceptos. Literalmente uno llegaba y decía, a mí me pinta hacer esto y con gracia de alquimia. Listo. En ese momento no había que hacer como mucho drop lore o propuestas muy elaboradas como para que quede con sentido. Era literalmente hacer un me gusta, vamos. Y a día de hoy siento que es un concepto un poco más claro con el tema de lo híbrido, del cómo funciona, del cómo se tienen que hacer los procesos, con el tema de los rasgos también. Siento que ahora es más rico de jugar que antes. Pero fuera de la hibridación, la alquimia no es mucho más que eso. No, porque... Siento que es mucho más, o debería, podría ser mucho más que eso. Sí, la alquimia es muy profunda.
hay procesos alquímicos, trato en temas como en ñoños, en temas de fantasía, que van desde hacer pociones hasta transmutar como energía y transformarla en diferentes materiales. Es un mundo muy rico la alquimia. Que es... La expedición de Diana tuvo una expedición en el 2023, ¿no? Sí. Que es donde se oficializa esto, de alguna manera, se vuelve canon. ¿Me equivoco? Donde como había un inventor que era el padre de Diana, que la traiciona, que o algo así, ¿no? Cuéntanos. Yo hice Sí. esa. Sí, po. A usted le voy a preguntar sobre la alquimia también, querido, ya que anda haciendo expediciones. Merlock se va a quedar toda la vida. Nada a mí. ¿Qué? No me pregunte nada a mí. Pero, Bochi, cuéntanos un poco de ese lore, como... Ya, ok, Diana, la alquimia, ¿cómo llega? Banslanch, ¿qué...? Ok, acá... Por favor. Acá nacen dos aristas diferentes. Está la parte de Artemisa, que era una humana / raza parecida a humana. ¿Maga o no? Supuestamente maga, sí. Es que nunca le quise definir porque cuando yo dije, puede ser de esta facción, me pegaron un guate y me dijeron, no se puede. Bien. Yo llegué como... tabernero en ese momento. No quiero dar nombre. Ok. Y bueno, Artemisa nace en Banslash con un maestro, un viejo, que es un tanto odioso, malévolo, que practica esta magia, esta ciencia en general. Y por otro está Diana, que es la elfa, que es consejera del clan de los Silvanos. Y estas se conocen, dado que Artemisa estuvo vagando por mucho tiempo. Y llega Beleriand, esta historia de amor, como de amor prohibido, porque supuestamente no pueden ingresar humanos al bosque silencioso, que es el bosque de los Silvanos. Y ahí es donde se enamoran, empiezan a hacer como... Perdóname, Bochi. ¿Quiénes se enamoran? Artemisa y Diana, la humana y la elfa. Ah, ok, la humana existió, digamos, ya, ok, ya. Sí. Oye. No, es un lore larguísimo y rarísimo. Tema, Artemisa era el aprendiz del alquimista, que estaba con el viejo que era súper como racista con los elfos. ¿Qué ocurre? Cuando se entera de la relación prohibida de Diana y de Artemisa, busca cazar y matar a Diana. ¿Qué ocurre? A Diana la secuestran y la llevan a Banslanch. Y Artemisa ve el último momento a Diana. Y es donde ella como saca todo el conocimiento que tiene de la alquimia y hace como el ritual alquímico. Ella ofrece como su cuerpo para que Diana pueda sobrevivir. Y esta absorbiera a Artemisa misma. Y es donde como se combinan las almas. Artemisa no termina de morir. Y están juntas desde ese momento. De hecho, agradezco mucho la expedición de Merlox por lo mismo. Porque Merlox da la oportunidad de... con un portal que en ese momento era como el plano onírico, supuestamente. Se permiten como ver última vez, ellas dos. Y como tocar y abrazar. Fue algo súper tierno, romántico y lindo. Fue un lindo momento. Bueno, y desde entonces Diana está con... No hay como una... ¿Siguen en una relación? Está en una relación, el tema es que es complicado de llevar porque no releva. Le preguntáis a Diana, ¿estáis pololeando? La Diana te dice sí. ¿Estáis disponible o no estáis disponible? ¿Estás disponible, Diana? No, te dice, no estoy disponible, estoy pololeando. Y mi polola está aquí. Está en mi corazón, literalmente. En mi corazón, literalmente. Te diría que sí, está pololeando. El tema es que Artemisa por ese lado tampoco es como que se cierra eso porque Artemisa ya no existe como cuerpo, ¿cachai? Así que ahora si es que Diana en algún momento se llegaba a enamorar de un PJ en roleplay y se roleaba mucho, era como le hubiera dado el pase a que siguiera haciendo su vida. Oh, qué triste. O qué alegría. No sé qué pensar. Es tristísimo, de hecho estaba mucho triste. Está muy romántico, sí, pero triste. Sí, demasiado. Una tragedia romántica. Primicia, 2 puntos, @ pero ya no tira más Diana.
No, si le pongo Israel está pololeando, fome. Diana está. O que no fome, no te lo Pones tomes mal. Diana y le pones Diana la está arroba, pololeando. tiene spoiler. ¿Mm? Varios se van a decepcionar, Sí. Diana rompe corazones. claro. ¿Cómo se hace aquí esto? De hecho, el papel de Cupido le queda. Ahora que recuerdo incluso eso. Con los bibliotecarios de su momento, Diana tuvo un skin de ¡Avance! Cupido. Un skin de Cupido. Ah, sí, pues sí hicieron Un como evento. juntaron gente, ¿no? Sí, Ah, sí, sí. cierto. Fue épico lo que hicimos con los bibliotecarios. Oye, entremos en eso, pues, aprovechando que llegamos. Porque, claro, tenemos mucho rol, pero esto es una comunidad que tiene mucho más que eso. Quimia. Y mira, se la sacó, se la sacó. Yo no lo quería decir, Se pero la sacó, de hecho le pero estaba ayudando a brígido. salir el tema, pero Ya, ok. Vamos a hablar eh, de. claro, Bochi, tú, bueno, o sea, dentro de todo lo que nos has contado hasta ahora, igual siempre fuiste como súper participativo. Llegaste, fuiste líder, recibiste gente, ayudaste en roleplay, y becarios. O sea, no ahora, me refiero ahora en este momento, en este punto de la historia que nos estás contando. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Con qué idea y ganas llegaste a ese grupo de trabajo? Guau. A mí, yo soy una persona chismosa. Me gusta mucho saber de la gente. Y la biblioteca y curiosidad es un punto importante por lo mismo, porque la gente muestra lo que le gusta. Mi excusa Ujú. para llegar a bibliotecarios fue, quiero provocar que la gente comente, publique y hable las cosas que están pasando ahí. Porque así va a llegar, va a poder entender un poco mejor los gustos de las personas, el cómo funciona la taberna y hacer un poco más rica la comunidad. En ese momento agradecí mucho a Princep y a Astromelia, que era como el equipo con el que yo entré. Astromelia. Sí. Increíble. ¿Verdad? Esa fue más que nada como una motivación. El, el conocer más gente de la comunidad y hacer que más gente sea feliz en la comunidad. ¿Y qué logros, antes de llegar a los de oro, obviamente, qué logros así, aparte de eso, tuviste ahí? ¿Cuántas copas ¿Qué tenés? actividades Sí. se realizaron? En ese momento era muy activa las publicaciones del mes. Hacíamos como eventos mensuales de que las mejores las publicaciones temáticas con más reacciones se llaman premios. Siento que eso motivó mucho, porque aparte los premios eran como comillas interesantes para la comunidad, eran subs de nivel 3, 2 y 1 dependiendo del puesto del lugar. Y siento que nos quedaron joyas, le poníamos mucho cariño a Astromelia y Princep. Yo creaba los mensajes y cada uno ponía ideas para las temáticas. Astromelia editaba las cosas y Princep nos ponía como el orden. Fue súper como bonito y grato. También hubo un evento. No hubo evento en ese momento. Eran cosas de cine nomás. Sí, creo que el primer como gran evento que hicimos con bibliotecarios fue los Lofi. ¿Y fue con Astromelia y Príncipe o fue con Fue con un cambio de otro equipo. equipo? Fue con otro equipo. Cambio de equipo. Ujú. ¿Cómo fue eso? Porque salieron Astromelia y Príncipe y entraron Grecia, Aspel y Azulena. Sí y no. Ahí voy a explicar un poco el proceso. ¿Qué ocurre? Después de los meses y luego de que hubo una bajón de actividad, las temáticas semanales, mensuales, Prince por temas de estudio se desconectó de la taberna, no pudo participar más en bibliotecario y Astromelia más de lo mismo, estaba con el tema de la tesis. En ese momento yo quedé un poco solo en equipo. ¿Qué ocurre? Prince dijo directamente, bueno, yo me salgo. Y es donde llega Grecia.
Grecia estaba una de las personas que más publicaba cosas y publicaba, era súper activa en general. Y donde empieza a hablar y empieza a meterse en la movida, dijo que quería ser bibliotecaria y se postula. Y tras pocas semanas de postular se queda porque se abren como los cupos, dada la serie de Prince. Y es donde entra el equipo. Más de lo mismo con Azulena. Azulena, al tiempo después de que entra Grecia, logra entrar bien. Ahí es donde yo vengo y digo ya. ¿Saben qué? A la taberna le falta sabor, le falta carisma, le falta cosas, así como eventos que digan que sean recordables y épicos, como lo, es como lo son las cosas en roleplay. Y yo les propongo los Lofi de Oro. Les digo esto porque yo saqué la idea de los magos, que hacían como las premiaciones en sus en su facción misma. Y dije, pero esto es grandísima idea, lo podemos hacer a gran escala. Hay que cambiar cosas claramente, pero no es mala. Y yo lo propongo a la administración. Ellos me dicen, sí, sí, está bien, está bueno. Ármalo y proponlo de manera oficial. Y ahí donde yo ocurren unas cosas con mi vida. Yo tiro la propuesta, no la termino completa. Y donde me saco la terna. No, ¿qué pasó ahí? Ese plot twist. Sí, es triste. Ahí es donde no me acuerdo qué fue exactamente lo que ocurre. Creo que hubieron problemas de facción, hubieron problemas con la comunidad, también con mi grupo de amigos que estábamos un poco más cansados de la taberna. Y yo digo, superé mi límite, bueno, logré ser bibliotecario, fue lindo. Y en verdad fue un capricho, duré 2 semanas fuera. Y cuando volví me dijeron, no, no podía ser bibliotecario, no. Se rompieron como la confianza conmigo con la administración. Y la idea de los Luffy quedó ahí, muerta. Tiempo después, mucho tiempo después, vengo y yo intento postular de nuevo. Ahí es donde postula Aspel. Y cuando entramos de nuevo a la biblioteca, es donde vemos que las chicas ya estaban evolucionando la tarea todavía más de los Luffy. Habían cambiado categorías, habían cambiado nombres y como desarrolló un poco qué hacer. Y es donde nosotros venimos y nos ponemos en mano a la obra para desarrollar la actividad de manera oficial. Ahí nos empezamos a volver locos, movimos cosas, pedimos favores a otros grupos de trabajo como Memología, como la editorial en ese momento también. Y se logró. Entre Grecia, Blue, Aspel y yo. Un trabajo en equipo muy hermoso, hecho, bonito. Y que ambas, sin uno de nosotros, si alguien faltaba, no se hubiera concretado bien. Agradecido súper de las personas que me acompañaron en ese momento, nos acompañaron. Bonito. Qué bonito, sí, un abrazo para ese equipo de biblioteca. Ese equipo estaba en biblioteca cuando yo llegué, lo recuerdo. Sí, me acuerdo que que hacían actividades. Bueno, no, llegué cerca del 14 de febrero, que hicieron ahí algunas actividades. Bien. Se notó después que ya no existía ese mismo grupo. O quizás. Sí, ese fue como el prime del sí, equipo. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Así se sintió por lo menos, no conociendo los anteriores. La verdad, nos complementamos muy bien. Yo soy una persona caótica. Aspel y Grecia son personas que aterrizan todo y lo complementan. Yo recuerdo que llegaba un día y decía, chicos, tengo la idea de un evento, hagamos esto. Y con Blue me complementaba la idea, Blue tiraba ideas y hacía las ilustraciones, Grecia y Aspel lo hacían posible y ponían como en escrito la propuesta y nos llenamos con cosas. Fue bueno. el equipo Prime, la verdad, a mi gusto. Sí, concuerdo. Oye, entonces los Luffy ya lo tenía como bien trabajado de hace mucho tiempo. No sé si bien trabajado, pero sí, lo teníamos. Estaba la idea, Estaba bien por la lo idea. menos. Estaba gestada ahí. Sí. Y a mí me da lata porque yo decía, oye, ojalá que este evento quede para la posteridad y se haga nuevo. Pero lamentablemente no se ha hecho de nuevo hasta ahora. Creo que van 2 años sin hacerse. Sí. O 1, por lo menos. Pues este año sería el segundo. Sería el segundo, claro. Se puede cambiar eso, todavía hay tiempo.
Biblioteca. Pero, No hay, ¿qué pasa con no hay biblioteca? bibliotecario hoy día, po. No. ¿Qué tienes que decir acerca de mi equipo? Editores, de hecho yo estoy en editorial. No. Ya, querido, bueno, pongámonos las pilas. Sí, pues pongámonos las pilas, estaría bueno. Que nos lleguen, nos demos a nosotros mismos unos premios este año también. Excelente. Claro, porque hay que ser corrupto en la vida. Sí. Y siempre. Bueno, Bochi, ya hemos pasado por tantas aventuras tuyas en roleplay y en los cargos futocráticos de la taberna. Primero tengo una batería de preguntas, Bochi. Vamos a comenzar por alguna más sencilla quizás. Y es que a mí me gusta mucho leerte cuando roleas o cuando historiabas. Sin embargo, siempre vi que tenías una relación distante o quizás poco constante con el acto de la escritura. Y aquí va la pregunta. ¿Cuál es tu relación finalmente con el rol aquí en la taberna? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué momentos han sido gratos para ti? Específicos, quiero decir, si es que se te ocurre alguno. Y en fin, como del ejercicio creativo de ir escribiendo, ¿qué rescatas tú? ¿Qué ves en él? ¿Cuál es tu relación con el mismo? Bueno, hay varias partes que como para responder ahí, bien. Así como primero, momentos que yo rescato que digo, guau, qué bacán jugar y haber roleado en la taberna en ese momento, o haber hecho cosas, fue para mí momento peak, así como en una expedición con mis amigos, con gente que yo dije, bacán, me gusta cómo rolear, cómo compartir con ellos. Fue una expedición de Nicora que fue historiada por Rivera, que fue culmine, literalmente fuimos a las montañas heladas a buscar una espada, nos enfrentamos a asesinos, casi morimos la mitad de la parte, si no hubiera sido por Rale en ese momento que rescató una cuerda confiable y por otras acciones más. Y yo dije, esa expedición me enamoró. Me gustaría volver a vivir una exp igual. También es algo que me motivó a intentar ser historiador a futuro, que tuve como varios problemas o rechazo en ese momento, que no pude entrar al equipo. Pero más adelante digo eso. ¿Qué otro momento digo? Otro momento que yo digo, wow, destacable y bacán, fue fuera de broma, la expedición del Pilar, en la que estaba como abierto a toda la comunidad. Si bien fue algo polémico, fue algo súper lindo lo que pasó primero, así como el tema de los dragones, y lo que pasó al final, que era el mandar fotos de toda la comunidad y todas las cosas como de nosotros. Se rompió Fue la algo, cuarta pared. se rompió la cuarta pared. Yo lo encontré súper como poético, hermoso y que era un momento importante en la taberna. Que mucha gente la mira como en menos, pero que destaca todo lo bueno que ha sacado el server. Porque si bien han habido conflictos, ese momento de roleplay une PJs, une players, une todo. Literalmente es como el puente de todas las cosas que han pasado. Y yo dije, ves tu momento de la taberna para mí. Increíble porque Bochi, y aquí rescato tus palabras y agradezco tu respuesta, o al menos esta parte de la respuesta. Y detengámonos aquí un momento porque creo que es relevante, porque Merlox, en 3 temporadas que llevamos, nunca habíamos hablado de esa expedición. Y esa expedición es súper importante. Sí, Esa nadie la había expedición es traído. súper importante. Yo siento, bueno, a ver, habiendo recién, porque yo llegué recién, esa expedición ocurrió, yo llevaba una semana en el server, pero en retrospectiva y en base a como la experiencia que me han compartido usuarios más antiguos, históricos,
no sé si ese es el hito, quizás Bochi no lo puede confirmar, pero por lo menos en ese tiempo, ese periodo fue como un antes y un después. Como el primero quizás coincide con el término o el término paulatino, ya más concreto en ese momento, de la pandemia. Por lo tanto, ya la vida en IRL demandaba como una atención que fue en detrimento de la presencia online que se tiene o se tenía en la taberna previamente a eso. Pero sin embargo fue y no es, creo que no es casualidad que, como bien rescata Bocci en un análisis muy lúcido, como que todo lo que se había ido construyendo decantó ahí, en ese instante. Sí, fue un momento de antes y después, una gran división. Y por ejemplo, también, mira, algo que marcó ese momento fue el comienzo de lo que es ahora el estado actual de roleplay. Sí. De las tecnologías, del reward, todo lo que ya no es, de todo. Ese fue como cuando ya realmente todo empezó a cambiar. Sí. Aparece una arcana cyborg. Nombré un concepto que nunca nadie había sabido, que era el Wi-Fi. Claro. ¿No? Como que ya sí. Bueno, en Carto lo conversamos, obviamente, pero a nivel de comunidad o acá, no, esa expedición como que pasó totalmente. O no sé si Sí, como por que eso fue llamara, el hecho, o quizás fue tan relevante que aún no nos atrevemos a hablar de eso. lo están procesando Sí, lo estamos todavía. procesando todavía. No, claro, fue. Destaca que lo haya mencionado Bochi, porque claro, como dices tú, ningún jugador por lo menos lo había querido mencionar. No, Y es que los pilares fueron muy mal vistos por mucho tiempo y no sin utilidad para la gente. Hasta el día de hoy. Que hasta hace pocos años, no, un año y algo, se pone lo del tecnomancia. Por eso la gente no lo quiere, justamente, lo evita. Claro, la magia primigenia. sí, justamente, fue como que algo que apareció y tanto en roleplay como en IRL quedamos así como, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué significa? ¿Qué hace? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es una gran Me bajó la pregunta. plusvalía del departamento, esta vista no la tenía antes, yo tenía vista hacia el mar. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Sí. Y no, al final como ganaste. Claro, ganaron bastante. Bueno, Pochi, Al lado de la central eléctrica prácticamente. la práctica literaria en roleplay, la escritura, ¿cómo te va con eso? ¿Cómo lo vives? Pésimo. Es irónico, me gusta escribir, me gusta mucho como desarrollar como personaje, crear historias, pero me cuesta también mucho el llevarlo a roleplay. Porque en general por los traumas primero de los personajes, que me dejaron como muy dolido, muy quemado. Y también porque lo siento demasiado lento y pesado. Yo soy una persona súper como caótica, que es como para el momento. Necesito el estar haciendo las cosas ya. Y la lenta respuesta del roleplay. El estar como maquinando la trama escrita me cuesta mucho. Yo prefiero... yo soy DM. Bueno, o intento hacerlo. Porque tampoco así como el mejor. Pero ahí está. Me gusta más el narrar una historia, el compartir con los players de manera hablado, porque es más dinámico, porque es más rápido, es más natural y menos orquestado, se siente menos maqueteado también. Es roleplay en su estado puro el estar en una campaña como narrada en voz. Por eso me frustra más todavía escribir, porque yo necesito hablarlo, necesito narrar el cómo la flecha rompe el viento y pasa por el lado de uno, pero escribirlo me suena como un agridulce. Por eso nunca tuve como, o me costó mucho ese acercamiento con los players en roleplay escrito. Incómodo. Lamentablemente es necesario, pero Sí, entiendo igual ese sentimiento. Me pasaba mucho, me pasó como historiador y me ha pasado como jugador, que de repente uno escribe algo
y espera que tenga un impacto o una reacción, pero no la tiene. Porque en su mente uno ve algo que quizás no, porque por distintos factores, en realidad. Puede ser porque no lo leyeron con detención, o porque simplemente no están sintiendo lo mismo que tú cuando lo estás escribiendo. Y claro, pues es muy difícil causar cosas cuando está plasmado en lo escrito Sí, netamente. po. Aparte, no se le puede dar tanta carisma, tanto sabor con las expresiones orales. Mm. Sí, o sea, bueno, hay gente que escribe como de una manera muy rica en el contenido y es capaz de imprimirle las emociones quizás de la manera en la que está Sí. escrita. O sea, no por nada los libros causan eso de repente. Pero no todas tienen la facilidad, pues entonces entiendo que puede ser una tarea que a veces complica. Bueno, y tú mismo lo mencionabas, como este ejercicio literario finalmente termina llevándote a formar parte de Carto. Un año estuviste en cartografía, Justito hecho. justito. ¿Cómo fue esa experiencia? Primero, ¿cuántas veces postulaste antes? Postulé como 3 veces. Como 3 veces. Sí. Hartas veces. Sí, pasa que me tuve que. Una prueba la tuve que cancelar, la otra me dijeron que no porque era mi estadía había sido irresponsable y la tercera quedé. Ya. Bueno, Bochi, todo ocurre en su momento también. Sí. Bueno, y llegaste a un equipo. ¿Cómo fue ¿Cómo fue la llegada a Carto? ¿Cómo fue ese periodo, ese primer periodo? Eh, ¿Fue lo que esperabas que fuera? Primero, háblame de tu experiencia, vamos por parte. Háblanos de tu experiencia personal, es decir, qué expectativas traías, lograste hacer lo que querías hacer, ¿cómo fue la experiencia para ti Ok. como persona? Expectativas a las que llegaba. Yo dije, bueno, yo siempre fui con la mente de que Carto era el lugar en el que peleaban en las reuniones, se discutía mucho, algunas personas eran muy tercas y casi era debate, debate, debate y pelea, pelea, pelea. Así que yo dije, yo entré con un mood de súper agresivo y dije, no, ¿sabéis qué? Las cosas son como son y ya entiendo un poco el sistema, así que toca. Y también venía con el punto de que Elfos no tenía historiador. Elfos, históricamente, el historiador estaba muerto por meses y aparecía cada tarde mar y nunca. Así que era la necesidad de tener a alguien que supiera el lore, que yo sabía de lore, que pudiera conectar y estuviera activo. Así que entré con la responsabilidad de decir, ya, tengo que ser. Yo, aparte, sentía que me lo merecía. Y dije, si no es ahora, no sé si me salgo, pero me deprimo. Así que estaba súper como focus en ese momento. Y ya dentro del equipo me di cuenta que es todo lo contrario de pelea, pelea, pelea. De hecho, en las reuniones, quizás fue para el cambio de equipo, de hecho, era súper como de tranqui. Había muy pocas discusiones que se alargaban. Y muchas veces sentí que me daban la razón, no me apoyaban mucho más. Y dije, wow, esto es simple, es chistoso y nos cagamos de la risa con los cabros. Me lo pintaron como muy a malas, pero es bacán. Se pasa bien. Igual es Sí. verdad que depende del equipo. Sí, depende del Pero así como en la taberna llegó a un punto prime, creo que Carto también es difícil que volvamos a, entonces, como que se vuelva como a esas discusiones fuertes y de que no se ponen de acuerdo. Más difícil yo creo que pasa eso. Aparte que los equipos también se están eligiendo de una manera distinta. Sí. Yo agradezco mucho el cambio de sistema para elegir al equipo. Porque siento yo, pucha, siento yo que las pruebas que habían antes medían capacidad de conocimiento en la taberna, no como la capacidad de poder llevar una historia bien narrada, bien expuesta, concepto de roleplay, concepto de saber jugar rol. Y pucha, perdón si suena feo, pero
Eso es como lo que me gusta ahora, porque era más dinámico, ahora lo hacen como más llevadero, saben que las capacidades de la gente incluso ahora, y se reparte mejor las tareas en el equipo ahora. Bueno, igual considera que ahora todos nos conocemos. Sí, también. O sea, si tú, yo sé que, o más que sé, puedo hacerme una idea de lo que un usuario puede ofrecer al equipo, ¿no? Como todos nos conocemos, nos hemos visto rolear, nos hemos leído rolear o no, bueno, y eso ya te va diciendo algunas cosas. Antes no, porque antes había gente que podía postular. O sea, yo, por ejemplo, no sé, me acuerdo de las pruebas que yo di, estar dando pruebas con personas que nunca leí en roleplay, por ejemplo. O que no sabía que estaban, que existían. Entonces, claro, los mismos cambios de la taberna han ido, yo creo que facilitando que de alguna manera, a la vez que el proceso es más complejo, a nivel de que ya de manera previa manejas una mayor información, también es más simple al final, ¿no? El ejercicio mismo de la elección o cómo puedes llegar a pensar en filtrar ese a los postulantes. Pero Bochi, ¿qué es lo que qué te gustó lo pasaste bien siendo Carto? Sí, me dejaron mucha rienda suelta, siento yo que me escuchaban muchas veces, porque yo opinaba algo respecto a cómo funcionaba mecánica, respecto a cómo funcionaba un objeto, un personaje, alguna cosa, y a diferencia de cómo pensé que era, me decían, no, sabéis que tienes razón, pero llámalo por este lado. Fue súper grato. Así que la pasé bonito, fue espectacular. Onda, yo extraño volver a estar en el equipo y estar en las reuniones discutiendo. ¿Sabéis qué? Este guante cómo quedó no me gustó nada. Así que cambiemos estas pequeñas cosas. Objeto random de tecnomancia. O bestia creada en un rato porque pasaban cosas. Y era chistoso. A veces me estresaba porque no llegaba alguien. Así como necesitaba votos para sacar algo, para probar algo. Ah, típico. Pero después apañaba a Rivera. Sí, I know that feel. Sí, Sí. correcto. Oye, pregunta seria. ¿Es verdad que Sor es un tirano? Mira, No respondo. voy a ser sincero. Voy a ser sincero. Yo agradecido con Sor. Cuando entré al equipo dije, ¿sabéis qué? Me carga. Y después lo conocí. Lo conocí, empezamos a charlar. Y Sor fue la persona que más me apañó. Y me dijo, ¿sabéis qué, Bochi? Juan, tenéis la razón en cómo funciona esta cosa. O sí, es verdad. Y me apañaba a toda idea que tenía. Yo creo que la persona que más me apañó, así como la idea, conceptos que tiraba, fue Sor. A pesar de que estaba Nico y Pedro y Roberto y 1000 personas más, o tú de hecho. Así que agradecido a Sorlo. Así que no un tirano. Él viene de historia mal contada. Ya, ok. Vamos a quedarnos con ese punto. Gracias, Bochi. Ahí tienes 10.000 de experiencia. Le estoy esperando. Mira, la corrupción. Paciencia. Bochi. Sinceramente, como una mano al corazón, pido perdón a algunas personas. Muchos nerfeos fueron de mi mano porque decía, esto está mal. Y yo era el que, creo, sinceramente, yo era el tirano y el mala onda con los players. No sé si solo puede confirmarlo, pero yo muchas veces dije, este tipo quiere estabilidad y es porque se combina con esta otra. No, ¿sabéis que bajemos la stat? O no, bajemos la funcionalidad de esto porque está mal. Y no quieran usar esta mecánica, chao. No, pero Confirmó. eso es lo que se hace. No es porque Bochi era sea malo. malo con la gente.
Bochi me tiró para arriba y lo ya, tiró para ok. abajo. Si el villano dice que Bochi es malo es porque... El villano es una historia mal contada, Merlox. Nos quedamos con eso. Claro. Nos quedamos con eso, Bochi. Gracias por venir. Hasta un próximo capítulo. Nos vemos, que estén bien. Al fondo de la jarra. Adiós. Pero Bueno, Bochi, tú que has estado durante muchos años, ¿cuándo dijiste que llegaste? ¿El 2022? ¿21? 2021. 2021. Llevas 4 años en la taberna. Sí. Has visto que ha pasado de todo. O casi de todo. No, sí he visto todo. Has visto de todo ya, ok. Sí, bueno, has visto de todo, ¿no? Sí. ¿Cómo ves este proceso en el que estamos hoy, ya con un ritmo de roleo totalmente distinto, mucho más chill, más laxo en los tiempos? Mencionaste que no era como algo que te acomodara, como en esos tiempos muy prolongados en respuesta, pero finalmente en retrospectiva también, de lo que fue y hacia dónde crees tú que vamos en este server. Voy a ser un poco duro. La Adelante. verdad, no. En este punto yo ya perdí la esperanza de ver una taberna con mucha gente roleando y volviendo a ser lo que era antes en cantidad de usuarios. Pero tampoco la veo muerta en tiempo. Yo sinceramente creo que va a durar sus 2 año y algo, de manera estable, continua y jugable bien. Porque en general esto es más por cartas que otras cosas. Siento yo que si bien hay cosas que son un poco más tediosas, como arco, momento, situación o días, las cosas que están trabajando son súper ricas en información, en creación de mundo y en jugable. Así que le tengo mucha fe. Y me gustaría estar equivocado en el que no va a crecer en gente, pero es lo que era. La taberna, siento yo que a día de hoy se merece ser mucho más de lo que fue por cómo hasta ahora. Antes era todo campo. Ahora tenemos ciudades, edificios y cosas para que la gente se entretenga. Me da pena ahora no ser parte de eso de seguir creciendo el universo, pero confío en la gente en la que está. Sé que los nuevos que son como el equipo de cartas, que son Fañitos, Mitch, que bueno, nuevos comillas, Killary, son gente súper capaz y genial. Así que la taberna está en buenas manos, muy buenas manos. Como mi opinión general de como lo que espero en la taberna en general. Nunca ganan. Tremendo. Nosotros sí ganamos el sábado. Aguante Talleres. Aguante Talleres. Tremendo. Muchas gracias por esa reflexión. Sí. Muy bonitas palabras, la verdad. Vamos a una última pregunta. No, sobre los elfos, Pochi. Hoy hay pocos elfos activos en roleplay, Sí. menos todavía. Desde, no sé, no es una pregunta no es un cuestionamiento para nada, es como una invitación a la reflexión nada más. Como desde finalmente el usuario que lleva la estrella de Beleriand en su nombre. ¿Cómo ves la facción hoy en día? ¿Y qué proyección ves para la facción o para las facciones incluso? Hablemos un poco de eso. Ok. Yo con una mano al corazón le tengo que pedir perdón a mi facción. ¿Por qué? Porque a día de hoy, si bien la facción funciona gracias a que Corin está hablando constantemente con Fano de historiador, y ellos dos jugando bien, un Dome que aparece de vez en cuando a charlar y a jugar,
Eh, fuera de ello no hay facción ya. En este punto siento que el tema de las facciones como que se rompe un poco y ahora están jugando muy abiertamente todo. Quizás los magos funcionan mejor. No sé cómo están los Yordles ya, pero hace tiempo el tema de las facciones como que ya dejó de funcionar un poco. Por lo mismo, hay mucha baja actividad, hay facciones que funcionan con un usuario, dos usuarios, y no sé. Yo, si bien soy el líder porque tengo la estrella, no les voy a mentir. Muchas veces se me pasó por la cabeza decir, bueno, Aló Rivera, dale a mi estrella, Cory, no afano, yo me voy. Así, tal cual. Sí, y pucha, siendo Bien determinante, ¿eh? sí, anda. Hay que ser responsable, ya no quiero venir y dejar como irme a la taberna sin dejar las cosas bien entregadas. Eh, así que Estás, eso. estás Ujú. pensando en irte a la taberna. Lo pensé por mucho tiempo, estaba con la duda. De hecho, yo por lo mismo agradezco esta invitación porque igual me hace recordar muchas cosas y tengo muchas cosas que decir, incluido del Noven. Pensé que me iban a hablar del Noven. Oye, mira, faltó Sí, ahí. sí, todavía hemos tenido una conversación larga, pero todavía hay mucho tema. Sí, Eh, pero eso. bueno, ¿y cómo a futuro? ¿Cómo ves tú? ¿O cómo te gustaría? Como no es secreto, o quizás es un secreto a voces, pero hay opiniones en la taberna que reflejan el deseo de algunos usuarios de que ya no existan las facciones. Como, bueno, y hay otros usuarios para los cuales es impensado no que las facciones dejen de existir. O, bueno, ok, ¿cómo lo llevamos a cabo? Es un poco imposible también. Hay una cantidad de información en los canales de facción que puede llegar a ser sorprendente. Y claro, hay facciones como Hunk, por ejemplo, que es la facción de un solo hombre, cariños, o de un solo enano, cariños para Hunk, aunque siempre está tratando de inventar mentiras en general. Eh, sí, usted mismo. Eh, o como no sé, el Bone fue mucho tiempo también la facción de un solo viajero. Hoy afortunadamente está acompañado de Suiyad o de Naga, porque claro, Fano se fue a Elfos también. Eh, ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es su opinión personal al respecto? ¿Cómo se imagina que pudiera funcionar una taberna sin facciones? Es un sueño utópico, yo lo veo imposible por cómo está hecha la taberna de la historia. Si bien me gustaría que ya las facciones como fueran secundarios y tuvieran como otro tipo de clases para separarse, como lo típico así como de fighter, guerrero y todas estas cosas, para poder como desarrollar como grupos. Por como son el mundo de la Arjana Kaelari, sin facciones esto no funca, porque ¿cómo desarrollar las ciudades todavía más? ¿Cómo cambiar algunas cosas hoy y todo? En algún momento va a venir, no sé, el culto de Taikul de nuevo y va a querer derrumbar Beleriand, quemarlo todo el bosque, pero si no está en la facción de Beleriand, de los elfos, ¿qué voy a hacer con el bosque de Beleriand? ¿Le vaya a pedir que lo X clase nueva o forma de agrupar a la taberna que lo proteja? No. Así que es importante las facciones que estén todavía. Yo creo que sí. Sí. Bueno, y claro, y hay un tema como si bien las facciones en este mundo, en esta utopía finalmente, o en este universo alternativo donde las facciones dejan de existir, de alguna manera como la organización geopolítica tiene que mantenerse. No, Maíz-Q no va a desaparecer porque No. no, pues ya no existe la facción de los magos, no sé. Eh, bueno, Bochi, y hablando de los elfos y de la defensa del bosque, tú contaste que fuiste el encargado de desarrollar el Noven. Cuando tú dices que eres el guardián del Noven o que la Diana es la guardiana del Noven, ¿es por eso o la Diana es la guardiana del Noven? A nivel de lore, de roleplay. O sea, a nivel de lore,
Bueno, yo lo digo más que nada a nivel como de encargado del Capitán Semilla. Por mucho tiempo, cuando se fue mucha gente, a eso 2022, 2023, yo era la persona que, sin saber mucho de Photoshop, tenía que crear las tarjetas. Yo era la persona que creaba los mensajes para el pasar, a pesar de que no era líder. Eh, y tenía que como sacar adelante las propuestas de la gente que estaba ya antigua, que habían quedado como botadas. No me gusta como tirarme mucha estrella a mí, pero yo de verdad siento que Dale nomás. a día de hoy, la persona que diga que Bochi no, ¿No hizo la pega? no hizo la pega, no fue legítimo como guardián del Noven, es una persona que no estuvo en la fase. A la que le falta lore. Sí, porque sí, no se puede. Yo, sinceramente, no fui quien lo creó, porque esa fue la Rosemary, pero sí le di todo el amor que pude darle, con lo poco que tenía. Así que me merezco ser guardián, llamo al guardián de la taberna ni regla, al menos. El guardián de la taberna, eso estaba, no dije nada. El guardián del Noven. ¿Quitando trabajo? Ujú. Claro, está ahí atribuyendo. Se Sí. está autonombrando. Sí, de la nada crecían puestos. Sí. Sí. Bueno, Yo creo que este podcast te dio el poder, básicamente. sí, está. Después del currículum que mostraste, yo creo que Al tiro. sí. Defensor de pasarlo bien acá, me gusta. Y siempre fue como en mentalidad, era crear como eventos y cosas. Sí, eso está muy bacán. Me gusta mucho ese enfoque porque está la gente que quiere solamente jugar, está la gente que quiere ser historiador, y luego está la gente que tiene esa ganas de hacer eventos que no es muy abundante y que no es fácil tampoco. O sea, crear un evento, idear una manera en que la gente se vaya a entretener, llamar la atención, organizarlo. Es una labor muy bacán. Sí. Muy bacán, hay que ser muy comprometido. No estoy diciendo que en historiador no, pero es algo distinto, es como algo en lo que uno no piensa primero cuando piensa en unirse en un equipo de trabajo de acá en la taberna que gira en torno al roleplay. Entonces como que salir del roleplay y ponerse a hacer eventos ya es como un nivel distinto. No sé si un nivel superior, pero es distinto. Y aparte, cuando uno está creando eventos, juega con la presión de que puede salir mal, siempre. De que nadie la va a pescar. Y pasa con muchos eventos. Hubo un evento súper bueno que era del quemado, de esto de armar palabras, que fueron 4 personas. Y era un evento súper lindo. ¿Y esas 4 personas la pasaron bien? Se cumplió la finalidad y fue lindo. Genial, genial. Sí, pero fue. Daba para más. Y eso es lo que le baja a mucha gente al sentido yo de que mucho juglar que llegó fue como un. Bueno, tuve la media idea, no aprendió. Se sale. Sí. Yo aprendí a aceptarlo con el tiempo porque entendí que la taberna lamentablemente funciona así después de pandemia. Sí, es difícil. Yo creo, sí, pero yo creo que de repente. A ver. Yo creo, y esta fue una reflexión. Fue una reflexión que yo creo que es importante que vayamos como masticando. Creo que es un mood. Creo que ya no, o sea, a mí me pasó, de hecho en periodos de carto, que a mí me generaba frustración la falta de actividad. Como que no había jugadores que quisieran jugar, no les llamaba la atención, y chuta, yo decía. Y de hecho, Bochi estaba en el equipo, Merlox también. Que yo estaba como ya, bueno, hagamos que cada quien haga una expedición cada cierto tiempo, como tratando de ver maneras, estrategias que de alguna manera pudieran traer jugadores nuevos o reencantar a los jugadores antiguos. Bueno, se dieron las instancias y bueno, llegaban los mismos jugadores, que es la gente que lleva un año un poco más jugando y que no empezó a jugar de pronto y no paró. Bueno, y hay personas también que han
ido regresando, o nuevos que llegaron para quedarse, no sé, como Afectra, creo que es la última persona nueva que ya no es nueva, ya más de un año acá, pero se quedó, ¿no? Entonces como que igual creo que ya la taberna de, no sé, 500 personas en el server o 100 personas escribiendo en roleplay una mañana el sábado, ya no va a ser, ya no puede ser. Y creo que de alguna manera eso también, mientras antes nos reconciliamos con esa idea, antes también vamos a disfrutar de que somos un grupo que ya se conoce y que ya tiene mucho para entregar. Finalmente creo que los que seguimos aquí, incluso hay gente como Merlox, que está desde el principio, muy principio, o tú que llevas 4 años, etcétera, gente que lleva 4 o 5 años, o 2 años, o 1 año, es algo bueno, finalmente. Que nos quedáramos, que permanezcamos, que nos quedemos, aquellos que realmente queremos ya, no solo formar parte de la comunidad, que sí, que es maravillosa, sino que también como disfrutar del rol escrito o de las dinámicas que se van dando en la taberna, que ya son casi exclusivamente relacionadas a rol, o son exclusivamente relacionadas a rol. Creo que es un valor. Creo que es un valor y creo que es un valor que debemos, mientras antes nos reconciliemos con él, eh, también antes lo vamos a saber aprovechar. Por lo tanto, eso es la invitación que hago a la comunidad, es que ya veamos que la taberna cambió, ¿no? Y que difícilmente va a, o que quizás ya no, y quizás no es la idea, o sea, volvemos a lo mismo. Ya muchas personas que eran parte de ese boom importante de usuarios que estaban constantemente entregando, participando, se han ido, no eran las mejores. El hecho de que haya muchas personas no te asegura de que darme una buena comunidad, ¿no? Creo que la comunidad las cosas se fueron dando y de alguna manera se quedaron las personas que realmente quieren el espacio y quieren mantenerlo y trabajar por él. Eso, el fin del monólogo, Merlox. Sigue usted. Complementar con que, por ejemplo, cuando mencionaba Bochi que hubo un evento muy lindo y llegaron 4 personas, en ese momento quizá era desmotivador, pero si ahora hacemos un evento y llegan 3 personas, se va a pasar 3 personas a escuchar y se aprecia también de la misma manera. O cuando nos vamos en el cine a ver una película, también no hace falta mucho, como que antes igual uno tiene esa expectativa, no les voy a mentir. Cuando hacemos el podcast, aunque ha disminuido esa necesidad, por lo menos de mi parte, sí, pues al principio llegaba mucha gente. Yo me acuerdo que una vez tuvimos 27 personas acá. Sin que Y, estuviera la pancha invitada. sin que hubiera la pancha, efectivamente. Fue así de grande. Y pasó que después ya empezó a decaer. Y claro, yo quería que no se perdieran, que habían conversaciones que estaban siendo tan que me daba el ataque y se lo perdían. Y yo, por lo cual empezamos a grabar los capítulos también. Pero ahora en realidad si llega menos de lo que yo espero, tampoco es terrible. Que primero tengo la tranquilidad de que va a quedar grabado y subido, que hay mucha gente que lo ve después. Y saludo a esa gente, de hecho. Y porque, nada, como que se aprecia que venga una persona, lo mismo, la cantidad que quiera. El punto es, no hace falta que sea masivo, mientras sea la comunidad y estemos en tranquilidad. Las cosas más por cariño y por amor al arte.
Está bonito. Le pone como su sello, en verdad. Y bueno, ya nos conocemos todos, así que es especial mientras estemos los que estamos. Exacto. Bochi, y para ir cerrando ya, cuéntanos, ¿qué es de tu vida fuera de Carto, de tu vida personal? ¿Estás bien? ¿Ya no te leemos mucho en general? ¿Estás ocupado? ¿Qué pasa? Eh, bueno, hace poquito me rompieron el corazón. Así que bueno, eso fue como una de las razones por la que dejé la taberna, porque la chiquilla esta entró a la taberna Oh, no. y, y ¿Y se todos metió. por qué? El chat general, ¿cómo se llama? No, ya se fue. No, y se fue más encima. Y no, fue No. mal. El tema ahí se metió mucho en el mundo del roleplay. Y yo, como, se metió mucho en mi vida en general. Y yo quería desconectarme de cualquier cosa de ella que estuviera como vinculada. Así que me desconecté de la taberna de, como de mis roles como historiador, la dejé de lado. Incluso pensé como dejar de ser DM player de todas las mesas que jugaba de D&D. Y fue triste por ese lado, pero ya lo pude como remontar un poco. Ahora no estoy activo en la taberna, no creo que vuelva a ser como lo que fui en algún momento. Pero ahí saludo de vez en cuando acá, por ejemplo. Y fuera de eso, estoy haciendo mis hobbies. Volví a editar manga porque era algo que me gustaba y estoy sin cosas que hacer, aparte de estudiar. Estaba buscando trabajo de nuevo y estoy en eso. De hecho, tengo una entrevista de trabajo mañana, una capacitación, mejor dicho. Ah, mira. Sí. Mira, qué bacán. Muchas ¿Y para qué gracias. trabajo, Bochi, nos puede contar la exclusiva? Algo súper simple, en verdad. A mí me gusta cuidar niños y más, y hacerme como responsable de ese tipo de cosas. Así que me quise postular a Kitsania para invierno, como monitor. Qué trabajo tan bacán. Muy bacán. Por la chucha. Sania. Sí. Ese es donde los niños Qué pueden buena. ir y ejercer roles de la vida adulta. Justamente. Mira, Así que mira. mañana toca ver si quedo en el trabajo. Yo creo que sí, porque tengo experiencia. No como trabajable, pero sí con las cosas que hacía yo de chico. Que yo estuve en pastoral juvenil en la iglesia cuidando niños. Mucho tiempo, mucho tiempo. Con toda la fe, todo el Sí, yuyu, toda la fuerza, también todo el tenemos fe poder. en ti, Bochi. Muchas gracias. Y, y yo creo que, Sorlu, ha sido una charla bien redonda. Claro que Pasamos sí, correcto. por toda la historia de aquí, señor Bochi, elfo tsundere, enano, Enamorada, líder, elfa líder, sí, enamorada, líder, correcto. anfitrión de premios de los Oscar. Creador de premios. Creador y anfitrión. Líder elfo. Sí. Ya pues, querido. Ya llevamos 1 hora y media de conversación. Ha sido por lo menos a mí no me quedan más preguntas. Bueno, y si queda alguna pregunta por ahí, se la haré al Boche en cualquier otra instancia. Sí, agradezco mucho la invitación. De hecho, es lindo siempre conversar con ustedes. Muchas gracias por venir. Que tengan un lindo fin de semana. Besitos, nos Adiós y vemos. buenas noches.